Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Alexander? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué Buenas bueno. tardes, doctora. Buenas tardes. José Arturo, hola. Cintia, Buenas tardes, ¿Qué tal, doctora. doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Bueno, estaremos un rato aquí porque nos dicen que debemos de continuar. Nosotros la próxima semana tenemos la visita de SUNEDU, tenemos que estar todo en orden. Seguimos con nuestras sesiones, no nos queda de otra que avanzar hasta que nos reincorporemos y hagamos las cosas mucho mejor, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros en la sesión anterior habíamos hablado sobre lo que era la clasificación de los contratos. José Arturo, nos habíamos quedado, creo, en los contratos solemnes, concluimos con los contratos solemnes y no solemnes, ¿verdad? Sí, doctora, sí, justo nos habíamos quedado ahí con contratos solemnes, sí. Los solemnes, haciendo la ruta, ¿verdad? Habíamos terminado haciendo la ruta, ¿no? De los contratos solemnes y no solemnes. Y además habíamos señalado que los contratos no solemnes eran todos aquellos que no revestían esta rigurosidad, no revestían esta formalidad, ¿no? Habíamos concluido en esa parte, sí. Eso significa que el día de hoy, pues vamos a continuar con lo que nos toca, ¿verdad? Habíamos iniciado nosotros con nuestro grupo aquí, a ver. En el grupo 1 ya habían salido todos nuestros compañeros, ¿sí? Entonces, vamos por el grupo número 2. A ver, ¿cómo estamos en el grupo número 2? En el grupo número 2 están nuestros compañeros Cornejo, Geldres, Hernández, Jara, Sweeney y Vilca. Ya está, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a dar inicio a nuestro grupo número 2. A ver. Doctora, buenas tardes. ¿Nos permite compartir pantalla? Oh, ya está, María Alejandra. Listo. Ya está. Uxi, uxi con el fondo y ahí está. Perdón. Doctora, buenas tardes. Hay una alumna en sala de espera que es parte de nuestro grupo, Suni Wong. A ver, pero es que la sala ahora misma está abierta, niña. No. No está cerrada. La he dejado abierta ahora. Que ingrese solamente. A ver, damos inicio, chicos. Ustedes dirán con quiénes empezamos, a ver. En este día 8. Oh, a ver, de repente. Nuestra compañera, que es la que va a presentar, está justo entrando porque también tiene un tema con el internet, doctora. Un minutito, por favor. Mm. Buenas tardes. Oh, No sé si se me logra visualizar en la cámara y se me escucha bien. sí, pero se te escucha entrecortado, María. ¿Se me ve en la cámara o no? Sí, 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 sí. ¿Ahí? Sí, ¿Se me escucha bien? sí, ¿Todavía? sí. A ver. A ver, ¿damos inicio, María? Ahora Hola. sí. Oh.
doctora? No, mi niña, está Bien, entrecortado. a mí me tocó, sí, dar a conocer acerca de las nuevas modificatorias, como bien sabemos, el decreto 318. ¿Se me logra escuchar bien ahora? No, ¿Nada? no. A ver, un momento, ahí vuelvo. María, si de repente apagas el video, probablemente sí lo puedas hacer mejor. Doctora, ¿se me Hola. escucha bien ahora? Ahora sí, así. No importa si no apareces. No importa. Bien. Bueno, Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a dar a conocer acerca de las nuevas modificatorias del decreto legislativo número 1384. Voy a dar a conocer a continuación el artículo 42 y la modificatoria que ha surgido respecto a este desde septiembre del 2018. Como bien se sabía, que anteriormente se le conocía como agente capaz y hoy en día se le reconoce como capacidad de ejercicio plena. Vale decir de que anteriormente se le reconocía capacidad de ejercicio solamente a los mayores de 18 años, salvo lo dispuesto en los artículos 43 y 44. Vale decir que en el artículo 43 y 44 se encontraban anteriormente los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Hoy en día ya no existe tal denominación. Hoy en día existe lo que es la incapacidad absoluta y la capacidad de ejercicio restringida. Vale decir que con esta nueva modificatoria están también considerando no solamente a los mayores de 18 años, sino también incluyen a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Y en todos los aspectos, independientemente de si usan o requieran ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Vale decir respecto a esta modificatoria, tengo que decir lo siguiente en cuanto al análisis que he hecho acerca de esta modificatoria. Como bien sabíamos, nuestro Código Civil mantenía un sistema de incapacidad por el cual las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psicosocial eran considerados completamente incapaces y no podían ser, y estos eran sometidos a un proceso de interdicción con la cual se les nombraba un curador. Hoy en día sabemos que la figura de la curatela ya no existe. Lo que existe es el nombrar un apoyo para aquella persona discapacitada que no tiene poder de discernir o de discernimiento. Vale decir que ahora nuestro código, y hay que rescatar lo bueno que el aporte que han hecho tras lo que se vino dando después de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahora nuestro código es un modelo de apoyo en la toma de decisiones donde las personas pueden designar apoyos que son facilitadores de la voluntad de las personas y estos ayudan a que estas personas con discapacidad puedan tomar decisión y formular su voluntad, pero que bajo ninguna perspectiva van a reemplazar su voluntad de esta persona. El principal avance de esta ley es justamente eso, que es implementar de una manera adecuada un mandato que venía dado desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero más allá del aspecto normativo, creo yo que hay un aporte importante en términos de permitir la realización de estos derechos humanos de las personas con discapacidad. Antes de la modificatoria existían personas que no podían heredar, no podían adquirir no solamente un inmueble, sino que en general no podían celebrar ningún tipo de transacción comercial o no podían celebrar ningún tipo de contratos. Después de esta modificatoria, creo yo de que más que todo ha tomado un término también coherente en términos normativos y también coherente en términos humanos. Vale decir de que la nueva modificatoria no hace una distinción clara de las personas que son incapacitadas con las personas que son discapacitadas. Esto ha traído una serie de polémica, por decirlo así, con la nueva modificatoria, porque como por ejemplo no vamos a comparar una persona que es discapacitada por falta o carencia de sus facultades locomotoras con una persona que no tiene poder de discernir, no puede tomar decisiones por sí solas. Entonces, respecto a ello,
vale decir lo siguiente, que el asunto de lo que nadie discute es acerca de las bondades que esa convención ha hecho respecto para contribuir en lo que es la modificatoria con este decreto legislativo. Vale decir que yo estoy completamente a favor de que la convención señala, y esto ocurre de que debido a esto, al legislar la nueva modificatoria y en las nuevas normas legislativas, lo que realmente muchos dejan que pensar, en este caso en concreto, es que los apoyos, en lo que respecta a aquellas personas que no tienen poder de discernir, es un apoyo, es una figura necesaria para algunos casos en lo que es realmente servible. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen, o sea, discernimiento? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el apoyo, como su nombre mismo lo dice, el apoyo va a coadyuvar, va a ayudar a esa persona a que pueda manifestar su voluntad, pero de ninguna manera la va a reemplazar. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que no tienen ni siquiera el poder de discernir o no tienen la plena capacidad de saber la realidad de las cosas? Entonces, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo en lo que han incluido hoy en día acerca de las personas con discapacidad, porque si bien son discapacitados locomotoramente, por decirlo así, pueden manifestar su voluntad, tienen poder de discernir y pueden celebrar contratos hoy en día. Pero con respecto a la distinción, que obviamente debió ser más clara, y obviamente si existe el apoyo, vale decir que hay personas que no tienen poder de discernir, como vale decir una persona con síndrome de Down que está en un estado muy crítico y no sabe la realidad de las cosas, creo que podría ser sujeto a no poder celebrar un contrato correctamente porque no sabe la realidad de las cosas. Por ese lado, podría decir que estoy de acuerdo con lo que es la inclusión de las personas discapacitadas, pero estoy un poco contraria con el tema de las personas que no tienen libre discernimiento como cualquier otra persona. Y para finalizar, en lo que respecta a la modificatoria de este artículo, resaltan lo que son las personas mayores de 14 años, dejan abierta la posibilidad que éstas tengan plena capacidad de ejercicio, pero siempre y cuando éstas contraigan matrimonio o ejerciten la paternidad. Claro está de que las personas que contraigan matrimonio y adquieran esta capacidad de determinarse este matrimonio, siguen con esta capacidad y esta no termina. Y en lo que respecta a los que ejercen la paternidad, claro está de que aquellas personas que son mayores de 14 años, pero que obviamente ya sean padres. Eso es todo en cuanto al artículo del 42 y la nueva modificatoria número 384. A ver, María Angelina, sí, a mí me parece interesante cómo tú lo has podido abordar, porque aquí no se trata solamente de leer lo que nosotros lo estamos conociendo todos, porque cada uno de nosotros posee una legislación en la mano y también lo se está colocando aquí delante. Entonces, la forma como lo están abordando me parece bien. Pero hay una situación en la que tú señalas que te resulta un tanto incómodo respecto a las personas que carecen de facultades mentales. Es decir, que no tienen pleno discernimiento. Ellos poseen capacidad jurídica, porque tú sabes que dentro de la capacidad jurídica está lo que es la capacidad de goce. Porque si bien es cierto, tú dices, sí, pues todos tenemos capacidad jurídica, pero ¿se te ocurre a ti pensar de que una persona que no tiene capacidad de discernimiento no debe tener o no debe estar sujeto a lo que son estos apoyos y salvaguarda? Para esta nueva modificatoria, claro está de que han previsto esa situación y han incluido lo que es la figura del apoyo, claro está, pero desde antes de que existieran esto, existía la figura de la curatela, que hoy en día ya ha desaparecido, pero que más que todo también trataban de resguardar o proteger a aquellas personas que no tenían completamente sus facultades mentales. Si bien existe hoy en día el apoyo, que sí lo han previsto en esos supuestos, pienso de que sí, es una ayuda, es un apoyo, como su nombre mismo lo dice, pero me parece un poco irrelevante de que haya desaparecido por completo lo que es la figura de la curatela. Y si más no recuerdo,
hoy en día se le está nombrando también una persona que es con representación legal, si no me equivoco, un apoyo con representación legal. A ver, es que hay una situación que no ha desaparecido del todo, María Angelina, porque existe aún la curatela de bienes. Anteriormente un curador era quien se encargaba de velar por la integridad de la persona, ¿no es cierto? De la persona mayor de edad que carecía de discernimiento. Y si esa persona tenía bienes, pues también se encargaba de la administración de ellos. Actualmente, sí existe un curador de bienes. Ahora, lo que es el apoyo y salvaguarda es un poco para ampliar la concepción de estas personas que sufren de ciertas restricciones en lo que se refiere a las capacidades mentales, porque ya se ha podido observar que existen niveles. Por ejemplo, tú mismo estás hablando ahora de lo que son las personas con síndrome de Down. Hay personas con síndrome de Down que tienen raciocinio, razonamiento, entonces requieren de cierto apoyo si es que así lo amerita. Hay otros que, bueno, dependiendo de los niveles, entonces, antes, ¿qué hacía? Todos los síndromes de Down, todas las personas con síndrome de Down eran discapacitados. Actualmente, al recobrar la capacidad jurídica, se les reconoce a algunas personas que sí pueden ellos expresar su voluntad, pero si requieren un apoyo, ¿por qué no brindarles, no? Claro, doctora. Sí, sí entiendo. Ya está, muy bien. Gracias, María Angelina. ¿Quién sigue? Gracias, doctora. A ver. Doctora, buenas tardes. Hola, Catherine. Listo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a hablar referente al artículo 44, que actualmente tiene por título la capacidad de ejercicio restringida. En el cuadro que visualizamos en pantalla, en la parte izquierda tenemos el artículo según el Código Civil del 84 y en la parte derecha tenemos el artículo modificado con el Decreto Legislativo 384. La incapacidad relativa. Son incapaces relativos, según el Código Civil del 84, los mayores de 16 y menores de 18 años. También son incapaces relativos los retardados mentales. Cuando hablamos de los retardados mentales, nos vamos a referir a aquellas personas que tienen una discapacidad mental que adolece en su intelecto y en su sistema cognitivo. Aquí tenemos justamente a las personas con síndrome de Down, a los autistas, entre otros, y los retardados mentales correspondientes. Luego, en el inciso 3, tenemos a los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. En este caso, cuando hablamos de deterioro mental, nos referimos a la degeneración mental que va a ser progresiva a causa de la edad. Aquí vamos a tener a las personas que sufren de Parkinson, demencia senil. Tenemos a las personas que también sufren de Parkinson, demencia senil, y también tenemos a Parkinson, demencia senil, y también a los que no recuerdo el otro ejemplo, doctora, pero eran tres. Era Parkinson, demencia senil, y el tercero no lo recuerdo ahora, pero seguiré con los pródigos. Los pródigos son aquellas personas que desperdician su dinero en gastos inútiles, y este despifarro de dinero va a atentar contra la alimentación de sus familiares, en este caso de su cónyuge y de sus hijos. Otro tenemos los que incurren en mala gestión. Cuando hablamos de la mala gestión, nos vamos a referir a aquellas personas que tienen una ineptitud referente al tema de negocios. Y debido a esta ineptitud, ellos van a poner en riesgo sus bienes y de la misma manera van a atentar a los derechos económicos de la familia. Luego seguimos con los ebrios habituales. En el caso de los ebrios habituales, como bien conocemos, tiene un concepto muy conocido, que son aquellas personas que no pueden vivir sin ingerir bebidas alcohólicas. Luego tenemos a los toxicómanos, que son aquellas personas, los famosos drogodependientes, que consumen sustancias tóxicas. Y finalmente a los que sufren de pena que lleva anexa una interdicción civil. Cuando hablamos de la interdicción civil, nos referimos a
nos referimos que una sentencia condenatoria tiene una inhabilitación, que vendría a ser la suspensión temporal de los derechos civiles. Según el Código, si no me equivoco, en el artículo 585, nos habla que cuando existe una sentencia ejecutoriada, el fiscal va a poder solicitar dentro de las próximas 24 horas al juez que se nombre un curador para el penado. También puede solicitarlo de parte a través de los cónyuges o los hijos. Esto lo que hablé es referente al Código Civil de 1984. Ahora, con la modificatoria del Decreto Legislativo 1384, ¿cuál es la principal modificatoria? Disculpe, es el título. En el artículo 44, anteriormente tenía el título capacidad relativa. Actualmente lleva por título capacidad restringida de ejercicio. Este cambio va a estar remarcado. ¿Por qué? Porque se elimina el término incapacidad. Incapacidad, el término de incapaz, en términos generales, es un término peyorativo. Según Fernández Cesarego, nos dice que en el derecho no existe la persona incapaz. Lo que existe son aquellas personas que tienen, por diversos problemas, no pueden ejercer sus derechos por sí mismas, todos sus derechos o parte de sus derechos. Y también este decreto legislativo va a derogar el inciso 2 y 3. Hay una pregunta, doctora, que usted realizó la semana pasada, una compañera que explicaba este artículo, referente, ¿dónde recaen aquellas personas que están circunscritas en el inciso 2 y 3? Según el artículo anterior que explicó mi compañera, ahora los discapacitados tienen plena capacidad de ejercicio. La investigación que realicé me lleva a lo siguiente. La discapacidad tiene diferentes tipos. Una de ellas es la mental. Cuando hablamos de la discapacidad mental, nos vamos a referir a la discapacidad psíquica, que ahí se encuentran las personas con esquizofrenia, las personas bipolares, las personas con TLP, entre otros. Y vamos a hablar sobre las personas que tienen discapacidad intelectual, que están dentro de este mismo rango mental, intelectual y cognitiva. Entonces, los retardados mentales, que anteriormente nuestro código lo reconocía como personas incapaces, actualmente, investigando, puede decir que el legislador los ha tomado los retardados mentales como personas discapacitadas mentales. Un retardado mental es una persona discapacitada mental bajo la premisa de discapacidad intelectual y cognitiva. Esto es referente al inciso 2, pero referente al inciso 3, que los que adolecen de deterioro mental, ellos sí, prácticamente, en ellos sí se da la laguna, que no hay, en el ordenamiento jurídico no los abarca. E incluso, a ver si me permite revisarlo aquí, en el artículo 43, en el inciso 1, el artículo 43 hablaba sobre los capaces absolutos, la incapacidad absoluta. En el inciso 1 se dice que los mayores de 16 años, salvo aquellos determinados por ley, y en el inciso 2 decía los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Sin embargo, este inciso 2 fue derogado. Entonces, por eso se da de que los que se encuentran en el inciso 3 del 44, se da como una laguna, porque no hay ordenamiento jurídico que los abarque. Ahora, el tema de los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos, tienen la misma definición que anteriormente el decreto legislativo. Lo que ingresa el decreto legislativo es el inciso 9. Personas que se encuentran en estado de coma siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. Justamente mi compañera tocaba el tema de los apoyos. El decreto legislativo, una de sus novedades, muy aparte de ser un decreto que busca incluir a todas las personas, introduce también la figura jurídica del apoyo. ¿Qué es el apoyo? Anteriormente, una persona discapacitada, a través de un proceso de interdicción, se nombraba un curador. Y este curador administraba sus bienes y primaba el criterio del curador, la voluntad del curador. Sin embargo, ahora con esta modificación, la persona discapacitada lo que va a solicitar es un apoyo y ella misma va a designar a su apoyo. Y esa designación lo puede hacer notarial o también vía procesal. Vía judicial. El audio del compañero Riedel, por favor.
¿Y quién va a ser el apoyo? El apoyo va a ser aquella persona que brinde asistencia a la persona discapacitada y que ayude a comunicar su voluntad de la misma. Para poder respaldar al apoyo y poder, se podría decir como, se van a crear medidas de salvaguardia que puedan supervisar que la persona que brinda el apoyo lo brinde de la manera correcta. Esta persona que brinda el apoyo también puede tener capacidad de representación referente a la persona discapacitada, siempre y cuando esta capacidad de representación esté escrita en la escritura pública, si en caso es vía notarial, o si en caso es vía judicial, esté descrita en la sentencia. Pero cuando hablamos de las personas del estado de coma, cuando hablamos de una persona que se encuentra en estado de coma, es decir, se encuentra en un estado de inconsciencia, esta persona no tiene conocimiento de qué es lo que sucede a su alrededor, ni tampoco puede manifestar su voluntad. Aquí indica que las personas que no hubieran designado un apoyo con anterioridad, ¿qué quiere decir? Supongamos José tiene 25 años. José lo que realiza es una persona normal con toda su capacidad de discernimiento, y José de una manera voluntaria puede ir a una notaría y designar su apoyo ante una posible contingencia que él pueda sufrir más adelante. Si José designa su apoyo, este apoyo ante un posible estado de coma futuro de José, este apoyo va a brindar lo que es el soporte debidamente a José. Sin embargo, si José, estando en sus facultades de discernir, no va a una notaría a indicar quién es su apoyo, y en un futuro José sufre un accidente en el cual se le induce al estado de coma, José recae en la capacidad restringida de ejercicio. Y todas las personas que se encuentran en la capacidad restringida de ejercicio, a través de un proceso de interdicción, es decir, un proceso judicial, se le determina un curador para que pueda administrar sus bienes. Respondiendo a una pregunta, si las personas con capacidad restringida de ejercicio pueden celebrar actos jurídicos, ellos no pueden celebrar actos jurídicos, debido que el requisito principal de una persona que puede celebrar actos jurídicos es tener plena capacidad de ejercicio, y ellos no tienen plena capacidad de ejercicio, sino capacidad restringida de ejercicio. Eso sería mi aporte, doctora, referente al artículo 44. Respecto a esa última parte, Catherine, tú acabas de indicar que los que se encuentran inmersos dentro de la capacidad restringida de ejercicio no pueden realizar actos jurídicos, ¿verdad? Excepto los actos jurídicos cotidianos de la vida diaria. Eso, allá vamos. Los que pueden ir a comprar ropa, pueden subir a un bus, pagar un pasaje, claro, de los de la vida cotidiana. Eso, así mismo es, así mismo es. En efecto, solamente era para remarcar esa parte, ¿no? Porque las personas con capacidad restringida de ejercicio, dice, son las personas mayores de 16 y menores de 18. Lo que antes tenían la incapacidad relativa, y como consecuencia de ello, los actos jurídicos que entonces realizaban eran anulables. Actualmente, ¿no? Actualmente a ellos se les permite realizar solo en lo que refiera a los de la vida cotidiana, ¿sí? Es cierta esa situación, pero habría que remarcar bien. Lo que te acabas de acordar, ¿cuál es la tercera persona aparte del de Parkinson? No me acuerdo. Alzheimer, es exacto. El Alzheimer, pues. El Alzheimer, doctora. Los que se van olvidando cosas. Justamente. En forma progresiva. Bueno, pues ya suele suceder a veces la tensión del momento. Vale, tranquilo, no pasa nada. Sí. Gracias, Catherine. Listo, doctora. A ver, ¿quién sigue luego? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Hola, ¿Qué tal, doctora? En este caso a mí, yo voy a hacer un análisis del artículo 46 respecto a la capacidad adquirida por matrimonio o título oficial. Bueno, en mi caso, yo voy a hacer un análisis aplicando una interpretación sistemática con el artículo 42, que creo que es importante recalcarlo. Pero antes de eso voy a pasar a exponer este artículo y después realizo la interpretación sistemática. Bien, el artículo 46 nos dice que la incapacidad de aquellas personas que tengan entre 16 años y 18 va a cesar por matrimonio
o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. Bueno, en este caso estamos ante lo que se denomina una emancipación legal, ¿no? La misma norma permite esta emancipación. Como bien sabemos, una vez que, si esto llega a ocurrir, si por ejemplo una persona se casa a los 17 años, pongámosle, va a cesar su incapacidad y, bueno, de esta forma va a adquirir capacidad de ejercicio plena. También, si es que obtiene algún título oficial que les autorice para ejercer una profesión o oficio. Como bien sabemos, la capacidad de ejercicio plena se adquiere, por regla general, con la mayoría, es decir, cuando uno cumple 18 años. Creo que en este apartado, por el momento todo claro. Después menciona la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde con la terminación de esta. Por ejemplo, una persona se casa a los 17 años y al poco tiempo se divorcia, no se entiende y bueno, se termina el matrimonio. Bueno, ya la capacidad que adquiere ya no la pierde. Eso es lo que quiere decir ese apartado. Luego, creo que acá viene, esta es la parte final del artículo. La cual habla de aquellas personas que un hijo, es decir, que ejerzan la paternidad, solamente se les va a estar permitido estos actos que están enumerados ahí. Bueno, en este caso estamos ante un numerus clausus. Un numerus clausus significa enumeración cerrada, por lo cual solamente la norma les va a permitir a estas personas realizar estos actos. Se le conoce también como un cierto tipo de semicapacidad, es decir, no es total, no es solamente esos actos que están enumerados ahí se les va a permitir ejercer por sí mismos. Hasta el momento el artículo es claro, pero comencé a revisar otros artículos y me topé con el artículo 42, que ya lo expuso mi compañera, dicho sea de paso, al inicio, por lo cual menciona que la capacidad de ejercicio plena puede ser adquirida si una persona se casa entre los 14 y los 18 años. Eso es lo que dice el artículo 42. Pero el artículo 46 me dice otra cosa. Me dice entre los 16 y los 18 años. O sea, por un lado, el artículo 42 me dice, si usted se casa a los 14 años, o a los 15, 16, 15 por ejemplo, va a adquirir capacidad de ejercicio plena. Por otra parte, el artículo 46 me dice a partir de los 16, entre 16 y 18. Eso por un lado. Después, esta es ya la segunda parte, el artículo 42 menciona que también se adquiere la capacidad de ejercicio plena cuando se ejerce la paternidad, es decir, cuando se tenga un hijo. Y ahí establece a partir de los 14, 18, y dice capacidad de ejercicio plena. Por otra parte, el artículo 46 me dice otra cosa. No me dice capacidad de ejercicio plena, sino que solamente se les va a estar permitido realizar ciertos actos. Es decir, el número clausus que estaba hablando, solamente se les va a estar permitido realizar ciertos actos. Entonces, yo dije, bueno, si un artículo me está diciendo una cosa, el artículo 42, y el artículo 46 me está diciendo otra cosa, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Entonces tuve que recurrir a teoría general del derecho, por el cual hay un principio jurídico, que es en latín, pero bueno, lo voy a decir en español, el cual reza de la siguiente forma. Ley posterior deroga ley anterior. Cada vez que haya duda entre una norma y otra, una norma me diga una cosa, como el caso del artículo 42, y otra norma me diga otra cosa, tengo que quedarme con la más reciente. Es decir, yo me fijé las fechas y la más reciente viene a ser el artículo 42. Ergo, por lo tanto, si la norma más reciente viene a ser el artículo 42, automáticamente estoy derogando este apartado del artículo 46.
este numerus clausus ya no existe. Ha quedado derogado por lo que indica el artículo 42, que si una persona se casa a partir de los 14 años o si tiene un hijo o hija, va a adquirir la capacidad de ejercicio plena. Entonces, lo que yo no entiendo es, yo vi que esto tuvo un lapso de un mes. Acá, por ejemplo, en el artículo 46 se incluyeron 3 nuevos supuestos que van de los incisos 5 al 7. Incluyeron 3 en el mes de agosto y bueno, no sirvió de mucho porque un mes después salió el artículo 42 específicamente con la parte de la capacidad de ejercicio plena cuando una persona se casa o tiene un hijo a partir de los 14 años, y bueno, y quedó derogado. También queda derogada la parte que indica que una persona a partir de los 16 años, si se casa, o sea, el artículo 42 me dice a partir de los 14, si uno se casa o tiene hijo, el artículo 46 me dice a partir de los 16, bueno, este artículo 46 que dice a partir de los 16 también queda derogado. Solamente nos estaríamos quedando con el artículo 42. Lo único que se mantiene incólume o firme es respecto a la obtención del título oficial que les autorice para ejercer una profesión o oficio. Eso se mantiene firme. Eso no ha habido ningún cambio, ninguna modificatoria, y por lo tanto todavía se mantiene vigente. Ahora, he realizado esta interpretación sistemática, voy a irme al artículo 1358. Si bien es cierto, está al final. ¿Qué otra? A ver, José Arturo, a mí me parece muy interesante en la forma como has ido abordando esto, ¿verdad? Pero no es una situación tan descabellada, ¿eh? Porque lo que han querido aquí abundar el artículo 42, lo que tú has cogido el 42 y el 46. El 42 es lo que es objeto de la modificatoria, ¿no es cierto? Donde ellos allí han consignado que recobran la capacidad de ejercicio plena a estas personas que celebran matrimonio. Pero nosotros conocemos de que hay personas que pueden celebrar matrimonio, los mayores de 14 años con autorización, ¿verdad? Eso no se encuentra en colisión con la 46, porque en la 46 también habla, donde dice, tratándose de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la incapacidad a partir o hija para realizar solamente los siguientes actos. Desarrolla la parte, ¿no? Que si bien es cierto, se señala de que ellos recobran la capacidad plena, pero no se lo dan en su total y absoluta plenitud de la capacidad, porque le restringen los actos jurídicos que ha de realizar, porque le dicen que puede una persona mayor de 14 años, puede realizar determinados actos, ¿verdad? Demandar por gastos de embarazo, por tenencia, alimentos, ser parte en los procesos, lo que actualmente una persona que no tiene hijos, que no es casado, pues no lo puede hacer. Claro, no lo puede La hacer. excepción es esa, la excepción es esa. Es más, a las personas, y eso es para complementar, y cuando tú inicialmente lo hiciste, dijiste muy bien, has hecho una interpretación sistemática de ello, porque si bien es cierto, recobran su capacidad plena, también te dicen en lo que se refiere a la vida cotidiana y lo que la familia, la implementación de la familia lo requiere. Porque pueden celebrar contratos, los de locación de servicio, porque requiere lo que es la alimentación, ¿verdad? Sí. Pues esa es la situación que si tú lo analizas, pues sí, hay armonía Puede entre ambos, concordar, ¿no? puede concordar. Claro, claro que sí. Muy bien. Ya, perfecto. Seguimos. Sí, y bueno, para finalizar mi exposición quería remitirme al artículo 1358. Ahí lo están, bueno, ahí está. Creo que este artículo es el más interesante, bueno, de los más interesantes, porque ha levantado como polémica, si se le puede decir así, sector de doctrina, muy comentado este artículo. Creo que, bueno, específicamente ya toca la parte contractual per se o de por sí, así que yo creo que es necesario comentarlo, y creo que es un artículo interesante también para comentar. Bueno, voy a ir primero en el pasado, luego voy a pasar al presente. Antes de la modificatoria,
el artículo rezaba de la siguiente forma: los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Bueno, pues, podría dar un par de ejemplos, ¿no? Un niño de 12 años que va a la tienda, compra un sándwich, qué sé yo, va a un pasaje para ir al colegio, o sea, para satisfacer algún tipo de necesidad ordinaria. Eso estaba contemplado en la anterior normativa. En ese tiempo se usaba el término incapaz relativo, ahora ya no, se usa capacidad de ejercicio restringida. Cuando habla de incapaces, se está refiriendo, está integrando tanto los incapaces absolutos y, bueno, los incapaces relativos. Es un término genérico que está ahí, no especifica, pero se está incluyendo los dos. Pero bueno, como decía, ahora el término de incapacidad relativa ha cambiado y se le denomina capacidad de ejercicio restringida. Por el momento ahí no hay problema. Todo bien con esa parte. El análisis más bien va a concurrir con el presente, con la manera en la cual se aborda ahora. Por lo cual el artículo, en su denominación actual, reza de la siguiente forma: las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44, numerales 4 al 8, pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Bueno, aquí nos remitimos al artículo 44, están los toxicómanos, los pródigos, los que incurren en mala gestión, ellos, los que están en esos numerales. Ahora la pregunta va de la siguiente forma: ¿dónde están aquí los incapaces absolutos? Porque acá la norma nos está remitiendo al artículo de la capacidad de ejercicio restringida. No hay una remisión al artículo 43 que habla de los incapaces absolutos. Algo que sí, la anterior normativa usaba una denominación genérica: incapaces o incapaz. Incluía tanto a los que tenían capacidad de ejercicio restringida y los de discapacidad absoluta. Yo he estado buscando información para poder entender por qué no hubo esa remisión a los incapaces absolutos, porque la verdad que me parecía muy raro que por ahí un menor de 16 años no pudiera ir a comprarse algo. O sea, porque yo decía, a ver, pues, o sea, me lo pensaba, ¿no? Si no están ahí, que caeríamos en que tenga que ir con su representante a comprar algo, ¿no? Yo no creo. No sé, me parecía un poco raro. Así que comencé a buscar información y a la conclusión que llegué, bueno, ese es mi análisis, ¿no? Podría ser de otra manera, pero eso es lo que ha llegado. La norma no está incluyendo los incapaces absolutos aquí. Al igual que el artículo 46, esto es un número clausus también. Es cerrado. Solamente los que están entre los numerales 4 al 8. Pero acá la pregunta viene de la siguiente forma. Entonces, los menores, por ejemplo, un menor de 12 años, bajo esta actual normativa, ¿puede o no puede celebrar contratos? Esa es la pregunta importante, creo. O sea, un menor tiene 13, 14, ¿podría o no podría? Bajo mi perspectiva, sí, pero no amparándose en lo que está en la norma, sino ya recurriendo a la costumbre. Por costumbre estaría legitimado, ¿no? Un acto reiterado en el tiempo, en la cual genera cierta obligatoriedad y bueno, ya legitimado. Porque, a ver, si bien es cierto, no los incluye ahí, esto no es óbice, no es obstáculo para que los menores, en la realidad, siguen celebrando contratos. O sea, un menor de 14, 15 años va a seguir yendo a la tienda y el señor que le atiende no le va a decir, chico, me traes a tu papá para que te venda algo. Eso no pasa. Simplemente le va a vender para que pueda satisfacer de esa forma su necesidad, ¿no? Así que esa es la conclusión en la que yo he tratado de buscar alguna justificación o alguna norma para que los incluya. He buscado de verdad, pero no he encontrado. Lo único que se me ha ocurrido es que van a seguir celebrando los menores contratos, pero sus actos van a estar legitimados por costumbre o por la costumbre. Ya que esta nueva normativa
no los incluye y a mí sinceramente me gustaría saber algún artículo que pudiera remitirse para ver si los incluye. Ese sería mi análisis, doctora. Pero cosa curiosa, cuando nosotros nos remitimos actualmente a la 140 que habla del acto jurídico, ¿no es cierto? Que es la preocupación de José Arturo, porque entonces hablaba como uno de los requisitos del acto jurídico era el agente capaz, ¿no es cierto? Sí. Entendiéndose como el agente capaz toda aquella persona que tenía mayores de edad de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales, ¿verdad? Sin embargo, se manejaba ya desde entonces, se manejaba la idea no solamente de la persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales, sino que se decía, si se habla de un agente capaz, el agente es la persona, la que va a realizar el acto jurídico, pero capaz ¿de qué? ¿Capacidad de qué? De responder jurídicamente, ¿no? Y el responder jurídicamente es realizar una contraprestación. Es ahí donde José Arturo, cuando habla y le preocupa de los chicos de 10 años, de 12 años, que se van a la tienda, están realizando un acto jurídico que tiene responsabilidad porque él va a adquirir el tarro de leche, solicita el tarro de leche, paga por el tarro de leche, le entregan el tarro de leche y al final se concluye el contrato. Es un acto jurídico patrimonial válido, que sí, desde entonces, no obstante que no se decía con claridad que sea de la vida cotidiana, ahora sí lo señala, pero entonces tenía relación con esta parte donde se decía, los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida ordinaria. Esos son los chicos, los menores de 10, 8, 9, porque tenían discernimiento, pero eran incapaces, porque entonces solamente se hablaba de los que eran los incapaces absolutos y de los incapaces relativos, pero si aquí habla de los incapaces no privados de discernimiento. Ahora, bien, claro, dice, ya no está esa acepción y habla de las personas con capacidad de ejercicio restringida y explícitamente están allí en la 44, aparecen estos 9 incisos con 2 derogados, ¿verdad? En efecto, pero se habla que se encuentre, pueden celebrar contratos relacionados con necesidades ordinarias de su vida diaria. Entonces, habría que remontarse a esta parte de la 140 donde dice, para la validez de un acto jurídico se requiere la plena capacidad de ejercicio. Estamos entendiendo que son personas mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales. He aquí la situación. Salvo las restricciones contempladas en la ley. ¿Cuáles son las restricciones contempladas en la ley? Pues lo que tú acabas de señalar hace un momento, ¿verdad? Las personas menores de 16 años que, no obstante ser considerados como incapaces absolutos, ellos pueden celebrar actos jurídicos. La ley lo permite, ¿no? Y celebran actos jurídicos, inclusive el del matrimonio, una locación de servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales. Es una cuestión de asociación de ideas, ¿no? Engranar un poco todo. Claro, si un menor de 14 se casa, claro, ahí hay un acto jurídico. Claro. Claro, por ahí va la figura, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bien. Doctora, muchas gracias. A usted. Gracias, José Arturo. A ver, seguimos, chicos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Yo voy a abordar acerca del artículo 140 sobre la noción del acto jurídico y los elementos esenciales. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, sí, sí. Ya. Como se puede apreciar en la diapositiva, el artículo 140 propone ciertos requisitos de validez, además de la manifestación de la voluntad.
que esta es la esencia de todo acto jurídico, ¿no? La misma que tiene por fin crear, transmitir, modificar o extinguir estas relaciones jurídicas. Es necesario precisar que para la validez del acto jurídico se requiere de la voluntad de los sujetos, que es resultado de su discernimiento, ¿no? La capacidad de ejercicio, la aplicación de los principios, en este caso contractuales, como por ejemplo la autonomía de la voluntad, la buena fe, la equidad, ¿no? Y la misma que también tenga la intencionalidad, la libre intencionalidad de celebrar el acto jurídico. El artículo original planteaba como primer requisito o elemento de validez a la gente capaz, con lo cual nosotros podíamos dar alusión o podíamos aludir de que se refería a la capacidad de ejercicio que debe de poseer un sujeto o los sujetos que van a celebrar un acto. Pero este término también podría ser no tan adecuado, como ya lo mencionaba anteriormente con mi compañero Jara, debido a que puede existir una laguna, un vacío, porque no especifica qué tipo de capacidad es, ¿no? Como sabemos, ahora es la capacidad jurídica, pero esta engloba la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio. Ya, el agente capaz se podría decir de que era la capacidad con la que se halla una persona inherida, ¿no? La persona para poder solemnizar o celebrar actos jurídicos en forma válida. Se debe comprender también que el sujeto que emite su voluntad debe de contar con una capacidad de goce y de ejercicio, entendiéndose que es la capacidad jurídica, ya que si se incumple con esto, podría ser una causal de nulidad, ¿no? Del acto jurídico. Este primer requisito fue modificado por el decreto 1384, en donde ya no se usa esta terminología de agente capaz, sino que fue modificado por el de la plena capacidad de ejercicio. Esta capacidad va paralela a la personalidad, es decir, que debe ser necesariamente persona para poder tener capacidad, con el simple hecho de ser una persona, ¿no? Lo mismo se aplica para diferenciar, por ejemplo, entre la capacidad de goce y entre la capacidad de ejercicio, ya que de hecho puede tenerse capacidad de goce, más no capacidad de ejercicio, ¿no? Como por ejemplo sucede con los menores, un ejemplo, un niño de 11, 12 años que son propietarios de un bien inmueble, por ejemplo, pueden haber heredado, ¿no? Este bien, pero que aunque tienen derechos sobre la propiedad, ellos no pueden ejercer sus derechos, por ejemplo, vendiéndola o arrendándola, ¿no? Referente a la modificatoria, establece lo que es la plena capacidad de ejercicio. ¿Y quiénes son los que tienen plena capacidad de ejercicio? Pues son todas las personas mayores de 18 años, pero acá incluyen también a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Ya cuenten o requieran, no sé, usen apoyos para poder manifestar su voluntad. También existen excepciones, como lo podemos visualizar en la diapositiva. Nos dice salvo restricciones establecidas en la ley. ¿Quiénes pueden ser estas restricciones? Claramente vendrían a ser los mayores de 14 que puedan contraer o que contraen matrimonio o que pueden ejercer la paternidad. Y debido a esta situación es que ellos pueden realizar ciertos actos que la ley les permite y algunos otros que no es necesario que estén establecidos, pero que nosotros podemos, por lógica, intuir, ¿no? De que ellos pueden o son capaces de realizar dichos actos.
Esa es la modificatoria, porque después a partir del inciso 2 hacia el 4 ya vendría a ser lo mismo, por ejemplo, el objeto físico y jurídicamente posible. Cuando hablamos de esta característica, la posibilidad física implica, ¿qué es lo que implica? Implica que el bien exista en la realidad, que se encuentre dentro del comercio, por así decirlo, de los hombres, ¿no? O que sea de posible realización. Por ejemplo, podemos decir de que venderle la luna, el sol a alguien va a ser un imposible físico, porque no se puede, ¿no? En cuanto a la posibilidad jurídica, esta no puede ser confundida con la finalidad lícita, ¿no? Que eso es el punto número 3, ¿no? Lo cual significa que todo acto jurídico debe adecuarse a la ley y que esté dentro del tipo del acto empleado, ¿no? Para poder lograr los objetivos que jurídicamente la ley nos prevé, ¿no? Nos faculta. Por ejemplo, una persona no podría pretender que se le transfiera la propiedad de un bien, es decir, una casa, un departamento, mediante una celebración de un contrato de arrendamiento, ¿no? Es ilógico, no se puede, jurídicamente no se puede. Para que se transfiera la propiedad vendría a ser un contrato de compra-venta, ese tipo de cosas, pero no un contrato de arrendamiento, eso es imposible. El punto número 3 es el fin lícito. Este está referido al propósito para el cual se celebra el acto y que sus efectos estén enmarcados en el ordenamiento jurídico. Como por ejemplo, nosotros no podemos pretender realizar un contrato de compra-venta de drogas, ¿no? Eso es ilícito, es imposible, o sea, o también, por ejemplo, un contrato de compra-venta de órganos, ¿no? Eso es ilícito, no se puede, ya, porque está, por ejemplo, el Código Penal sanciona esa acción, ¿no? En el punto número 4, es acerca de la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. A ver, le reserva la sanción de nulidad como una atribución exclusiva de la ley y que es por esto que se propone limitarlo, ¿no? En cuanto a la ineficacia de un acto cuando esta sanción legal está referida a ella o también la misma ley lo puede legitimar a sus interesados, ¿no? A acordar previamente la formalidad del acto que van a celebrar. Pactando de que su ineficacia en el supuesto de que la formalidad no sea cumplida, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, la formalidad se da en razón a que no puede haber actos jurídicos sin forma, desde que se manifiesta la voluntad, ¿no? Como primer paso. De que es una manera más precisa en el sentido de que la formalidad prescrita en la norma legal y que de este modo el requisito de formalidad consiste en el cumplimiento, cabe la redundancia, de la formalidad establecida en las normas, ¿no? Por ejemplo, lo relacioné a la clase del día lunes, cuando hablábamos de que por ejemplo, en la donación, en el artículo 1625, existe la formalidad de la donación de inmuebles, ¿no? Que esta debe hacerse mediante escritura pública. Lo mismo sucede con si no me equivoco, con el anticresis y con la hipoteca. ¿Ya? Eso es respecto a la formalidad que deben de tener algunos o ciertos actos, ¿no? Especiales, porque si no estarían bajo sanción de nulidad de no ser cumplidos, ¿no? Eso sería todo respecto a mi aporte, doctora. Pero siempre aclarando un poquito, Shirley, porque cuando tú hablas de esta donación, en efecto, hay que dejar muy claramente establecido que la donación siempre debe encontrarse dentro del marco legal, es decir, no existe lo que es una donación
de órganos patrimonialmente hablando, ¿verdad? Eso es ilegal. No existe este tipo de acuerdos de voluntades, porque por más que las personas tengan necesidad, no es a cambio de dinero, eso no. Y luego, hablando de estas donaciones patrimoniales, que sí, claro, si bien es cierto, se ha señalado de que se ha de llevar en forma solemne, hay que tener cuidado respecto a las donaciones. No es sobre todas las donaciones, es sobre donaciones de bienes inmuebles, ¿no? Claro. Claro, Bienes inmuebles. es Sí, sobre lo ello. dice tal cual en el código. Sí, 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 Tal claro cual. que sí. Sí, porque si nosotros hacemos donación de un bien mueble, hacemos donación, por ejemplo, de un muñeco, de una casaca, de un par de Un zapatos, juguete. no, carece de objeto la solemnidad. Claro. Sin embargo, si las partes quieren, pueden hacerlo, ¿verdad? Eso Claro. no está impedido. Ujú. Ujú, Muy bien, claro. gracias, Shirley. Ya, gracias, doctora. Buenas tardes, continuando con la exposición, compartiré mi opinión sobre el artículo 141 que habla de la manifestación de la voluntad. Como todos sabemos, en el Código Civil antes del 2018, la manifestación de la voluntad podía darse de forma expresa o de forma tácita, entendiéndose que de forma expresa era de manera oral, escrita, a través de un medio electrónico, medio manual, etc. Y la voluntad tácita era la que se infería a través de una conducta. Cabe recalcar que se podía utilizar cualquier tipo de manifestación, salvo cuando la ley exigía que esta manifestación fuera de manera expresa. Sin embargo, a partir del 2018, con el decreto legislativo 1384, si bien la manifestación tácita, el concepto que manejamos, se mantiene, se realiza una modificación importante en la manifestación expresa, ya que hoy en día no solo podemos manifestar nuestra voluntad de forma expresa, de manera oral, escrita a través de un medio electrónico, medio manual, etcétera, sino también con lo que son los apoyos y salvaguardas, que ya sabemos que son cualquier medio que le permite a una persona con capacidad restringida ejercer sus derechos. Para comentar, considero que la expresión de la manifestación de la voluntad constituye la esencia del acto jurídico. Como ya sabemos, sin manifestación de la voluntad o sin voluntad, el acto jurídico, en este caso un contrato, no podría ser eficaz. Sabemos también que la manifestación de la voluntad tiene dos etapas. La manifestación de la voluntad tiene una etapa inicial, que es la etapa subjetiva, que es cuando internamente la persona, de acuerdo a su raciocinio y discernimiento, forma la voluntad de querer o no querer celebrar un contrato o un determinado acto jurídico. Luego viene la etapa objetiva, que es la etapa donde la persona exterioriza esta voluntad. La voluntad interna en la etapa interna, esta debe formarse sin ningún vicio, como puede ser el error, el dolo o la intimidación, a fin de garantizar que cuando ésta se exteriorice sea una voluntad pura. Ahora, ¿por qué es importante? Me parece que este artículo es bastante importante y relevante en la celebración de contratos, puesto que si nosotros no manifestamos la voluntad de la manera en la que, de una manera pura, sin ningún tipo de vicio, el contrato no va a ser válido, ¿no? Ya que estaríamos yendo en contra de todos los principios que se requieren para la celebración del contrato. En conclusión, el contrato, al ser un acto jurídico patrimonial, no puede tener ninguna falta de algún requisito o algún elemento o principio para que este sea válido, ¿no? Y en este caso, la voluntad es aquel elemento que garantiza que este cobre algún efecto jurídico, ya que no podemos celebrar, por ejemplo, un contrato de compra y venta sin manifestar nuestra voluntad. Puede ser que la manifestemos de manera oral, como cuando vamos a una tienda, o de manera escrita en el caso de comprar una casa, ¿no? Eso sería todo. Claro, a ver, María Alejandra, es que aquí lo importante es respecto a lo que venía estando en vigencia hasta antes del 2018, era la inclusión de este uso de ajustes razonables, ¿verdad? Porque anteriormente no existía esta figura de los ajustes razonables, no existía lo de los apoyos.
¿Y qué conlleva la existencia de este uso de ajustes razonables, María Alejandra? Esta inclusión que hace que las personas puedan celebrar o manifestar su voluntad utilizando ajustes razonables permite que se incluya. El objeto de esta modificación es que haya inclusión en las personas vulnerables o en las personas que se encontraban en una situación que no les permitía manifestar o expresar su voluntad. No solo en los contratos, sino en cualquier otro tipo de acto jurídico. Hablamos en la generalidad de actos jurídicos, ¿verdad? Porque Sí, no correcto. solamente estamos hablando, claro, es que eso tiene relación con lo que nosotros realizamos, porque un acto jurídico es un contrato. Nosotros cuando queremos celebrar un contrato hablamos de actos jurídicos patrimoniales, ¿verdad? Sí. Esa es la situación, ese es el punto que a nosotros nos interesa. Sí, bien, bien, María Alejandra, gracias. Gracias, doctora. ¿Seguimos? Buenas tardes, doctora. A mí me Hola, toca, exponer, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, doctora. Me toca exponer lo que es el artículo 219, el cual, con la modificatoria del decreto legislativo 384, el cual, en el inciso 1, numeral 1, diríamos, primero nos dice, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, justo nuestra compañera Hendra nos estaba explicando sobre la manifestación de la voluntad, en un contrato debe haber una manifestación de la voluntad entre ambas partes. Ambas partes deben de dar su, como quien dice, su autorización o consentimiento para que este no sea causal de nulidad, porque si una de las partes no da consentimiento, entonces sería causal de nulidad. El numeral 2 sería el cual fue derogado por este decreto legislativo cuando decía, cuando se haya practicado por una persona menor de 18, mayor de 18, salvo lo dispuesto por el artículo 1358, el cual decía que un niño, por ejemplo, de 8 o 7 años, un ejemplo, usted lo dijo en una clase, si Ejedres podría mandar a su hermanito pequeño a comprar un helado. Ahora con esta modificatoria, ya ese menor en nuestro código no podría ir a comprar, pero por costumbre sí ha quedado. Incluso la 1358 ha quedado, con eso ha quedado restringido, porque antes sí lo decía, que por necesidades ordinarias de la vida, que usted incluso lo comentó. Ahora, nuestra compañera Ariane también lo mencionó, el artículo 44, que del numeral 4 al 8, esos son los que están restringidos por nuestro artículo, que es el que estoy mencionando, el 219, el numeral 2, ¿cuál fue? El cual ahí están los pródigos, como mencionó ella, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que incurren en mala gestión también. En numeral 3, ¿cuál está compañera, ¿podrías avanzar para ver los incisos? Ya, listo. Perdóname. Ya no me acuerdo. Ya, el numeral 3. Numeral 3 es, ya, cuando su objeto en físico jurídicamente imposible que sea indeterminable. Ya, ese es un ejemplo, sería por ejemplo, cuando nos venden, por ejemplo, están vendiendo departamentos en un edificio, ¿ya? Y cada piso tendría 4 o 6 departamentos, pero es indeterminable porque recién lo van a construir, entonces no sabría si la persona, por ejemplo, Pablo, que va a comprar un departamento en ese edificio, no sabe si le va a tocar el departamento de adelante con puerta calle o de repente el de segundo piso con balcón o el de al fondo, porque todavía es indeterminable, no se ve físicamente. El inciso 4, el numeral 4, cuando su fin ilícito sea ilícito, nos menciona sobre cuando, por ejemplo, es lo común que hoy en día vemos. Ponen un letrero, se vende propiedad, pero nosotros lo que tenemos que prever antes de comprar esa propiedad, hacer una búsqueda en registros públicos si es dueño, ya que podría vendernos A esa propiedad, pero no es dueño A, sino B, y entonces C saldría perjudicado con la figura de estafa. Es lo común. El
numeral 5, la simulación absoluta. La simulación absoluta, eso nos podríamos poner en el posterior caso de un ejemplo de los bancos cuando hipotecan una casa y estos van a embargar. Y la figura sería de que, por ejemplo, A quiere traspasar a este bien, lo hace como compra-venta a B, para que C, que sería el banco, no lo embargue, pero nunca lo traspasó a B, sino que él sigue siendo el dueño A. Esa sería una de las simulaciones absolutas. Número 6, cuando no prevista en la ley bajo prescrita bajo sanción de nulidad, esto sería los actos jurídicos formales, solemnes o con formalidad. Podría ser una compra y venta que nos exige nuestra ley o la norma, nuestro código civil, que cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, tenemos que, por ejemplo, yo voy a vender una casa y digo, esta casa va a costar 50.000, ya se lo vendo. Pero ambas partes tienen que dar consentimientos. Por ejemplo, A vende a 50.000 casa y B lo va a comprar. B dice, ah, ya está perfecto, porque la casa, los 50 lo vale, porque está en buena zona, no está deteriorada, de repente tiene los ambientes que él quiere, todo está como él desea. Entonces ya hay consentimiento, lo que van es a un notario para hacer la escritura pública y su respectivo inscripción en registros públicos, como debe ser. A eso es lo que dicen actos formales, incluso con lo que es con el ad probatione, para que haya algún medio de probar que esta casa es ya no es de A, sino de B, como el registro públicos, con una minuta y una constancia. Shirley, antes de que avances un poquito más, tú hablabas de la simulación absoluta en el punto 5, ¿no es cierto? Sí, punto 5, la diapositiva. Cuando hablas de la simulación absoluta, tú señalabas la situación de una persona que compraba una casa y luego lo entregaba a otra persona y que luego el banco no sabía si es que lo había traspasado, decías. ¿Significa que tú crees que no se puede vender una casa que está en hipoteca? ¿Eso es así? No, o sea, creo que no me dejé entender. A ver, se lo explico de nuevo, si no, por favor. A ver, es que, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, Pablo hipoteca su casa al banco, pongamos al banco BCP o al banco de materiales, ya, es lo común, banco de materiales. Ya, pero no cumplió con pagar las letras y entonces ya tiene una orden de embargo su casa. Entonces Pablo, para evitar este embargo, él vende y traspasa su casa a María, ya, para que el banco materiales no recoja esa casa, entonces es una simulación absoluta porque él ha hecho una simulación, pero él va a seguir siendo el dueño. Pero se entiende que para hacer el traspaso tiene que llevar a cabo con una escritura pública, ¿no es cierto? Y donde ahí se está demostrando que Pablo está entregándole el bien a María y fijarse las fechas. Las fechas. ¿Cuándo se ha llevado a cabo la hipoteca? ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuándo se ha efectuado el traspaso? ¿No es cierto? Este traspaso en calidad de ¿qué es? ¿De compraventa? ¿De donación? ¿Qué contrato se está utilizando para eso? Ojo que existe ahí una sujeción de hipoteca. Y cuando se realiza esta transferencia, que tú le llamas un traspaso por ahora, ¿no? Se efectúa por una escritura pública. Y si es válido efectuarla aún con hipoteca, significa que la persona que adquiere el bien hace conociendo de la existencia de la hipoteca, porque existe una deuda pendiente allí, ¿no es cierto? Claro que el banco que nunca pierde no le va a interesar necesariamente a María, lo que le interesa es ese inmueble forma parte de la hipoteca por la existencia de una deuda y lo que está queriendo allí el deudor principal es evadir y que luego demanden a María, pero es que María no tiene deuda alguna, ¿verdad? Y actualmente es la propietaria en documento. Sí, pues, pero ¿quién es la hipotecada? La casa. Entonces, el banco va a seguir a la casa. ¿Te das cuenta? Son situaciones que se logran determinar. En efecto, existe por allí lo que es una simulación
y en razón de ello es que ese acto jurídico de este traspaso o de esa compraventa va a resultar nulo, porque ellos lo que están queriendo es hacer cosas distintas de la que realmente debe ser, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Continúo? Sí, claro. Ok, gracias. Entonces, el numeral 7, cuando la ley lo declara nulo, esto quiere decir cuando, por ejemplo, cuando mencionábamos el inciso, el numeral 1, cuando falta la manifestación de la voluntad de la gente, ya que un ejemplo sería una compra-venta y no hay manifestación de ambas partes, o cuando, por ejemplo, el fin sea ilícito, y esto se declararía nulo. ¿Y cómo se determina, Shirley, cómo acreditas tú la existencia de la manifestación de la voluntad? Ya, en una compra y venta, por ejemplo, ambas partes, uno, Carla, por ejemplo, quiere vender una propiedad y dice, pues no, yo quiero vender mi carro, un ejemplo, 50.000 soles, ya, y lo quiere vender y viene, por ejemplo, Tatiana y dice, ya quiero vender el carro, pero ambas partes tienen que dar su consentimiento de que Tatiana dice, sí, está bien, lo vale el precio y yo te voy a pagar. Y cuando van a dar la manifestación, tienen que ir ante un notario para hacer esta compraventa, ese traspaso, que ya Carla no va a ser dueña de ese auto, sino ya Tatiana. Y esto inscribirlo en registros públicos. Es la transferencia, ¿no? En la transferencia y el consentimiento se expresa dependiendo del bien, es con la suscripción del documento, de ser el caso. Tú mencionas tu auto, claro, tiene que ser en forma literal. Ajá. Incluso cuando usted dijo que se puede determinar quiénes han sido los dueños, claro, cuando se hace una búsqueda en registros públicos de una propiedad, sale desde el primer dueño hasta el actual, y así como él dice en la simulación. En el numeral 8, en el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo la ley establezca la sanción diversa, estos hace mención sobre lo que es que no se puede celebrar un contrato que vaya en contra del orden público y las buenas costumbres. Claro, ¿a qué se refiere con eso? Ya, eso sería un ejemplo que las buenas costumbres, bueno, yo estuve buscando ejemplos, no di con uno exacto, porque ya que todos están tipificados. Y estos, como dice, cuando dice buenas costumbres, no está tipificado. Entonces podría ser un ejemplo que me acordé, que puede ser que, bueno, es como que las buenas costumbres no es no ir en contra de, ¿cómo le explico? A ver. Serían las reglas. Sí. Serían las reglas que nosotros ponemos en nuestra vida diaria y que, por ejemplo, ir a la universidad y tenemos que ir en lo que es correctamente vestidos, ya que no estamos en los tiempos de antes, cuando, por ejemplo, de Adán y Eva y tan solo se tapaban con hoja. Entonces, actualmente nosotros usamos ropa. Esas son las buenas costumbres, atentar contra las buenas costumbres. Yo creo que sí. Sí, claro, porque inclusive, mira, inclusive hay una situación que Shirley tiene razón. El tiempo cambia, el tiempo ha evolucionado en nuestro mismo país, porque ya se remonta hasta la época de Adán y Eva, ¿no es cierto? Y no te vayas tan lejos, niña. Aquí en la época solamente de la República, la gente que usaba con los vestidos largos y las tapadas y todo ello, eran épocas de entonces. Actualmente, nosotros podemos caminar con faldas pues a la pantorrilla, en la rodilla. Ustedes chiquillas, jóvenes, muchachos usan short en el verano, las bermudas, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad no permite que vayamos con choro, con sandalias o cosas así. Tenemos que ir con unas normas que dicen pantalón, zapatos, zapatilla. Claro. Un poco, es más, todavía aquí en nuestra universidad, por ser pública, se les permite muchas veces ingresar hasta con bermudas, ropa un tanto ligera, porque si nosotros nos vamos a una universidad privada en otros países, la gente va debidamente ataviada, los hombres van con terno, las mujeres van vestidas en forma formal, ¿no? Aquí, bueno, uno dice,
en la universidad, viene de university, y es la libertad del pensamiento, entonces hay que dejar al buen criterio, pero el buen criterio no tiene que traspasar al orden, a vulnerar los derechos de los demás, a alterar el orden público. Que si bien es cierto, por ejemplo, que en la playa la gente va en ropa de baño, ¿verdad? Normalmente uno camina en ropa de baño y no está mal visto porque todos están en las mismas condiciones. Pero que alguien salga en ropa de baño por la plaza de armas, con toda seguridad que le dice, usted está alterando el orden público. Las normas no son estas. Sí, pero es que yo realicé un contrato para poder caminar durante 1 hora por la plaza de armas. Hice un contrato y estoy cumpliéndolo. Es ahí lo que dice Shirley, ¿verdad? Que es nulo ese acto jurídico. Es nulo, porque aquí se altera al orden público. Si eso es válido, es permitido en la playa, sí, pues allí es permitido, no en nuestra plaza de armas, ni en ninguna creo yo tampoco, ¿verdad? O sea, tiene relación a este acto jurídico donde existe pues vínculos contractuales que deban cumplirse, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Es todo, niñita? Sí, sí, doctora, eso sería todo mi aporte. Muy bien. Gracias. Gracias. Seguimos, chiquitos. ¿Acabó el grupo? ¿Acabó el grupo? Sí, todo el Qué grupo bueno. completo. Yo fui la última. Muy bien, muy bien. Gracias, chicos. De verdad, yo los felicito porque ustedes han colocado lo que nosotros queremos saber, el antes, el actual. Y no solamente es cuestión de leerlo, sino es cuestión de buscar un análisis, porque cuando seamos abogados, con toda seguridad que se nos va a presentar muchos casos sobre ello, en lo que decir, ¿y eso cómo se maneja? ¿Y eso cómo es? Nosotros lo aprendimos en otros términos. Actualmente ya nosotros conocemos que tenemos que abordarlo desde otro ángulo. Que aún siempre han de quedar por allí algunas lagunas, sí, cierto, ¿no? Porque todo ello ha sido como consecuencia de esta convención para darle un poco más de cobertura a los discapacitados. Pero, bien, por allí nos quedaba una compañerita que tuvo problema a la hora de ingresar. 15 días, que Nelly, tenemos todavía un poco de tiempo para ella, que había dado Doctora, anterior, que buenas se quedó, noches. hola, hola, pero que ahora mismo ella no logró ingresar, pero que le damos la oportunidad para... Doctora, disculpen, no voy a poder encender mi cámara porque mi internet está lento. No sé si puedas Bueno, ponerlo así. está bien, no hay problema, no hay problema. Ya está. Ya. Doctora, a mí le voy a hablar con respecto al artículo 613, que ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1384. Este artículo nos habla con respecto a este artículo nos dice, antes de la modificación, que las personas como el ebrio habitual, el pródigo, el toxicómano y el mal gestor eran declarados incapaces, y estos, al ser rehabilitados, pueden recuperar su capacidad de ejercicio para realizar actos contractuales, siempre y cuando el curador lo solicite, pero después de 2 años que no haya dado lugar a interdicción. Ahora, con la nueva modificación que sufre este artículo, es que tanto el ebrio habitual, el pródigo, el toxicómano y el mal gestor son considerados con capacidad de ejercicio restringida. Estos, si se encuentran rehabilitados, pues el curador puede solicitar que se recupere la capacidad de ejercicio de estas personas, siempre y cuando no haya dado lugar a interdicción por más de 2 años. Estos ya podrán realizar actos contractuales. ¿Y? Asimismo, podría decir que toda persona tiene esa capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por la ley. Asimismo, podría... Keneli, ¿cuál es la diferencia entre la normatividad, la del 2018, y la modificación actual? Bien, es que antes de la modificación, estas personas que he mencionado eran declarados incapaces. Ahora, estas son personas declaradas con capacidad de ejercicio restringida.
¿Y a dónde lleva el hecho que ellos realicen un acto jurídico? Estas personas que estás mencionando. Como a que estos puedan realizar actos Si un ebrio estas realiza un personas acto puedan realizar jurídico, ¿cómo? si un ebrio, los que están dentro de lo que es esta capacidad de ejercicio restringida, realiza un acto jurídico, ¿es válido? Si realiza un Estas contrato, ¿es personas válido? pueden realizar contratos relacionados a las necesidades ordinarias de su vida diaria. Ujú, Estas claro, personas. ¿por qué? ¿Por qué? Si son personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales. Por eso sí pueden realizar contratos de la vida diaria. ¿Tú le puedes vender una casa a ellos? No, me refiero a los contratos relacionados a su vida diaria. Pero son personas capaces y tienen el uso de sus facultades mentales, hábiles. Entonces, ¿Sí? ¿por qué solamente le permiten realizar contratos de la vida cotidiana? ¿Por qué? Porque estas personas tienen esa capacidad de ejercicio restringida. Es por ello que se le va a designar a un curador. Ya está. Tienen capacidad de ejercicio restringida. ¿Y por qué los han considerado a ellos con capacidad de ejercicio restringida? Te digo, si son personas mayores de edad. ¿Por qué? Mm, ¿Mm? ¿Qué nos falta? Un minuto, niña. Porque están sujetas a una interdicción civil, porque la condición que claro, sí. la condición que ellos tienen no es como cualquiera de nosotros que usamos el raciocinio. Si tú te das cuenta, estamos hablando de un pródigo, de una persona que le interesa muy poco su familia, que dilapida los bienes que pudiera tener, ¿verdad? Estamos Sí. hablando de drogadictos, de toxicómanos, de personas que no obstante poder tener el uso de sus facultades mentales, pero que no lo sabe expresar, no sabe manejar. Es decir, le interesa muy poco su entorno familiar, para empezar por él mismo. No se da cuenta que se causa un daño a sí mismo y a la sociedad. No se trata de decir, mira, él es una persona que toma todo el tiempo, pobre de él. No es pobre de él, es el entorno familiar. ¿Sí? Ajá, están sujetas a una interdicción. Ajá, sí, sí. Claro que sí, así mismo es. Bien, bien. Gracias, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao. Luego.